Empezamos este bloque de enfermedad cardiovascular en la mujer. Es un placer participar de esta primera jornada interdistrital de cardiología del NEA y agradezco en especial al doctor Omar Martín y al doctor Fernando Socken. Y la primera charla va a ser principalmente de factores de riesgo y cardiopatía isquémica. Mi nombre es Verónica Wolberg, no tengo conflicto de interés. Esta curva de sobrevida de mortalidad cardiovascular de las estadísticas de Estados Unidos es ampliamente conocida y vemos cómo hay un franco descenso en las últimas décadas de la enfermedad cardiovascular, tanto en la mujer como en el hombre. Sin embargo, hay una cierta meseta en estos últimos años, donde vemos que esto principalmente se debe a mortalidad que se estancó, sobre todo a expensa de mujeres menos de 55 años. Y cuando comparamos estas curvas de sobrevida de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos con las nuestras, vemos que hay una sutil diferencia donde no hay un franco descenso de la enfermedad cardiovascular en nuestro país. Y esto especialmente a expensas de la mortalidad de la mujer. Cuando lo comparamos con enfermedad cardiovascular, según las otras etiologías, hay una franca brecha entre la enfermedad cardiovascular y otras entidades. La segunda causa es el cáncer. Acá tenemos accidentes, enfermedades pulmonares, diabetes, Alzheimer. Y esto más o menos se compara entre hombre y mujer. Estos son barras de estadísticas de Estados Unidos. Los varones en azul y los rojos son las mujeres. Y cuando vemos qué pasa con las estadísticas de nuestro país, son barras que se repiten bastante las imágenes. La primera causa es la enfermedad cardiovascular, le sigue la de los cánceres con una brecha bastante importante. Y esto significa lo siguiente: una mujer de cada 3 va a morirse de enfermedad cardiovascular, coronaria o cerebrovascular. Y esta amplia brecha entre enfermedad cardiovascular y cánceres ginecológicos, ¿a qué se debe? Se debe principalmente a esto, que en las últimas décadas se realizó una amplia campaña de prevención del cáncer de mama y prevención de cáncer de útero. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, una gran parte del problema es esto, que es la aterosclerosis, este fenómeno que lleva a la alteración de los vasos y lleva finalmente a los eventos cardiovasculares en los diferentes territorios. No es el 100%. Y principalmente va a depender la aterosclerosis, como ya la conocemos, de los factores de riesgos tradicionales. Cuando vemos qué pasa con la diabetes en primera instancia, vamos a ver que tener diabetes es un factor de riesgo muy pesado y las curvas de sobrevida se separan precozmente, pero en cuanto al evento coronario fatal, hay un riesgo muy importante de la mujer con respecto al hombre. Las mujeres que están más afectadas son las mujeres latinas y tienen el doble riesgo de las mujeres no latinas. Y principalmente la paciente con diabetes va a tener infarto más precoz, con mayor mortalidad con respecto al hombre, menos tasa de revascularización que el hombre, más riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y el último apartado, que es la enfermedad arterial periférica, con peor pronóstico. Esta yo creo que en especial la va a compartir también con el tabaquismo. Y tener insuficiencia cardíaca con diabetes o sin diabetes para la mujer tiene peor pronóstico. Cuando hablamos de la obesidad, que va de la mano de la diabetes, bueno, tiene más impacto de enfermedad coronaria la mujer con respecto al hombre. Y esto lo muestra el estudio Framingham, que tiene más riesgo de enfermedad coronaria en la mujer obesa en 64% con respecto a los hombres 46%.
obviamente la obesidad per se no es el factor de riesgo, sino que va a estar asociado a otros factores de riesgo. Cuando hablamos de hipertensión arterial, la mujer premenopáusica está inicialmente o relativamente protegida por los estrógenos, por el efecto vasodilatador de los estrógenos, y eso hace que la mujer presente un debut de hipertensión arterial una década más tarde que los varones. Fuera de eso, y fuera de la situación de embarazo, no hay franca diferencia en este ítem en cuanto a la respuesta a los tratamientos. Pero el riesgo de tener hipertensión es mayor de evento cardiovascular, en este caso infarto de miocardio, en la mujer con un riesgo que casi triplica al del varón. Y esto tiene que ver en parte con una cosa que es que las mujeres en especial son, en especial las de la última etapa de la vida, son infratratadas, reciben menos tratamiento y tienen menos control de la hipertensión arterial. Tanto así que solamente se controlan el 23% con respecto a los varones en un 38%. Otro factor de riesgo tradicional, la dislipidemia, bueno, es un factor de riesgo muy importante, en especial en la menopausia, y tiene relación sobre todo con historia de enfermedad vascular previa. Y en especial tiene que ver con esto, que estos pacientes también están infratratados, en especial o reciben dosis inferiores a las que corresponden y obviamente no reciben las dosis máximas que recomiendan las guías correspondientes. En cuanto al tabaquismo, hay menos mujeres que fuman que los hombres, pero tienen más riesgo las mujeres que los hombres. También hay una sinergia del tabaquismo con respecto a pacientes, especialmente joven, que se encuentran bajo tratamiento con anticonceptivos orales. Y el riesgo es, con respecto a los varones, es un 25 más de enfermedad coronaria, 25% más de enfermedad coronaria. Aparte de los factores de riesgo tradicionales, también tenemos los factores de riesgo no tradicionales de la mujer. Vamos a desmenuzar cada uno de estos y nombrarlos casi todos, que creo que es fundamental. El haber sufrido un parto pretérmino, y pretérmino se denomina cuando tiene menos de 34 semanas de gestación, esto significa que a largo plazo va a tener un evento simple cardiovascular o complejo a largo plazo. Esto, más morbilidad, más hospitalización, y esto se incrementa cuando el parto, cuando hay más de un parto pretérmino en la vida de la paciente. Acá vemos las curvas de sobrevida que se separan precozmente con incremento de los riesgos, y esto incluso cuando se hace un multivariado de este trabajo que tiene una cantidad considerable de pacientes. Fíjense que el evento fue acá y pasaron 10 años y acá aparecen después los eventos cardiovasculares. El hecho tan simple que la edad de la menarca dibuja una curva en U o en J, donde una menarca precoz tiene más riesgo de enfermedad coronaria en la adultez o una menarca tardía igualmente. La hipertensión arterial durante el embarazo en sus diferentes variantes, en este caso la preeclampsia, va a asociarse a largo plazo con evolución de hipertensión arterial en la paciente. De enfermedad cardiovascular se duplica a los 12 años, y también se duplica casi el riesgo de accidente cerebrovascular. El tener diabetes gestacional, que es otro evento que puede sucederle a la paciente embarazada,
Bueno, acá vemos cómo esto implica un riesgo a futuro a 10 o 12 años de evolución. El hecho de haber tenido abortos recurrentes, espontáneos, eso también implica un franco incremento del riesgo cardiovascular a futuro. Y el incremento del peso persistente a través de los diferentes embarazos lleva a a incremento del riesgo cardiovascular a través de los factores de riesgo del síndrome metabólico, y esto lleva a una sobrevida diferente de esta paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta los embarazos que suceden en esta época de la vida, pero muchas veces nosotros recién hacemos prevención cuando en la adultez o después de los 50, 60 años, y perdimos la oportunidad de hacer en este periodo prevención de los eventos que van a ocurrir en las etapas finales. Otra cosa que puede suceder a la paciente es las enfermedades autoinmunes que están en relación con aterosclerosis, y quiero rescatar sobre todo o recalcar la psoriasis. El haber recibido tratamiento para el cáncer de mama, esto implica no solamente que hay cardiotoxicidad en el momento del tratamiento y posterior, sino también a largo plazo desarrolla enfermedad y mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y esto significa que donde se hizo el diagnóstico, el tratamiento, a 10 años aparecen los eventos cardiovasculares, coronarios, cerebrovasculares, muerte. Menopausia. Bueno, esto está considerado como una etapa de riesgo cardiovascular por excelencia, sobre todo si hay menopausia precoz. Pero no es un factor de riesgo per se. Y se sabe que las hormonas endógenas, antes de la menopausia, las hormonas endógenas protegen, y que el reemplazo hormonal no mostró beneficio al momento con los tratamientos que conocemos. Existe mayor riesgo en esta etapa de enfermedad cardiovascular, los eventos suelen ser más graves. Entonces, hemos visto a lo largo de la vida de la mujer, hemos visto diferentes situaciones que van desde la niñez o adolescencia hasta la adultez, donde nosotros hacemos prevención recién en la última etapa, y creo que si eso sucede, perdimos la posibilidad de hacer prevención los 20 o 40 años previos. Entonces tenemos que probablemente evaluar si no tenemos que cambiar el paradigma de ver la mujer como una paciente con un riesgo bajo y que recién empieza con un riesgo alto post-menopausia, a tener en cuenta todo el desarrollo de la vida con diferentes situaciones que pueden ocurrir, alertarnos que esa paciente está en riesgo y hacer prevención de eventos futuros. En conclusión, entonces, hay que investigar cuidadosamente y tratar todos los factores de riesgo convencionales en forma precoz y agresivamente. Investigar hallazgos que aumenten el riesgo cardiovascular a futuro, que son todas las entidades y situaciones que hemos mencionado. Educar cada paciente precozmente y en forma reiterada, o sea, repetirle en cada consulta los beneficios que tiene el bajar de peso, la dieta, hacer ejercicio, tomar el tratamiento adecuado y control de factores de riesgo. Por lo que conocer va a permitir prevenir entonces los eventos, así como se previno con campañas de prevención el cáncer de mama y el cáncer de útero.
creo que nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Quiero cerrar mi charla con esta foto que están los representantes de casi todos los, o referentes de Grupo Mujer de casi todos los distritos del país. Esto fue un desayuno de trabajo que llevamos a cabo en el Congreso en octubre pasado. Y este es mi grupo con los cuales los profesionales con los que nos juntamos casi todos los martes y jueves, que son de la Fundación Cardiológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología. Les agradezco la atención y los dejo con la doctora Analía Acchieri. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar en este evento. Mi charla habla de hipertensión en el embarazo. Y siempre me pregunto, ¿es importante tomarle la presión a todas las mujeres embarazadas? Y la respuesta sin duda es sí. Es importante tomarle la presión a todas las mujeres embarazadas durante todo el embarazo. ¿Y esto por qué? Porque la hipertensión en el embarazo es la tercera causa de muerte materna y genera una mayor mortalidad y morbilidad materno y fetal. Y bajo el nombre de hipertensión en el embarazo tenemos distintas entidades que van a tener una evolución y un pronóstico diferente cada una de ellas. Entonces, con el nombre de hipertensión en el embarazo vamos a hablar de la hipertensión gestacional, de la preeclampsia, de la eclampsia, de la hipertensión crónica y de la preeclampsia que se sobreimpone en una paciente hipertensa crónica. Así vamos a tener dos escenarios. La paciente normotensa que se embaraza y puede presentar durante su embarazo la hipertensión gestacional, la preeclampsia o la eclampsia, o la paciente hipertensa crónica que se conoce hipertensa y que se embaraza y puede presentar dos escenarios esta paciente, que controle correctamente su presión durante todo el embarazo y no tenga ninguna complicación, o que se le agregue algún trastorno hipertensivo por su embarazo. Siempre debemos saber y tomar correctamente la presión para lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado de esta paciente. La paciente rápidamente sabemos que tiene que estar sentada con las piernas descruzadas, su espalda apoyada en el respaldo. Si debemos hacerlo con la paciente acostada, utilizamos el decúbito lateral izquierdo. La paciente debe estar relajada, el manguito debe ser el adecuado. Si el manguito no abarca el 80% de la circunferencia del brazo de la mamá, estoy tomando valores inadecuados o incorrectos. Entonces, una vez que tengamos correctamente tomada la presión, hacemos el diagnóstico de hipertensión en el embarazo cuando la paciente tiene una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en dos tomas separadas de por lo menos 6 horas en el transcurso de una semana. Esto es distinto si el valor que yo le tomo a mi paciente supera los 160, 110 milímetros de mercurio, en donde no necesito esperar más nada y hago el diagnóstico de hipertensión. Entonces, el valor prohibido o límite nuestro es el 140-90 milímetros de mercurio. ¿Cómo clasifico de los trastornos hipertensivos del embarazo? Para esa clasificación voy a tener en cuenta en qué semana de embarazo se presentó, qué nivel de tensión arterial tiene mi paciente y qué valor de proteinuria tiene. Y si utilizamos las semanas de gestación para hacer esta clasificación, sabemos que el trastorno que aparezca antes de la semana 20 de gestación o que no corrige 12 semanas posparto, la paciente es hipertensa crónica. Tengo el diagnóstico hecho. Ahora bien, ¿qué trastornos aparecen entre la semana 20 de gestación y se corrigen dentro de las 12 semanas pospartos? Estos son la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia. Y si tengo en cuenta el valor de proteinuria, la proteinuria significativa es cuando esta es igual o supera los 300 miligramos en 24 horas. No tienen proteinuria significativa, probablemente la hipertensa crónica y la hipertensión gestacional. Y sí tienen proteinuria significativa la preeclampsia, la eclampsia y la preeclampsia que se sobreimpone en una paciente hipertensa crónica. Rápidamente haciendo un resumen de todos estos trastornos, la hipertensión gestacional tiene hipertensión, tiene valores de hipertensión elevados, no tiene proteinuria significativa, no tiene síntomas, se presenta después de la semana 20 de gestación y se corrige dentro de las 12 semanas posparto, el pronóstico es bueno, semejante a una paciente normotensa durante todo su embarazo.
La preeclampsia, que en un ratito vamos a charlar un poco más de ella. Sabemos que es una paciente que tiene niveles de hipertensión con proteinuria significativa y que su pronóstico y la presencia de complicaciones va a depender del grado de preeclampsia que tenga la paciente, leve, moderado o severo. La eclampsia, enfatizo, la eclampsia es una emergencia obstétrica en donde corre riesgo de muerte la mamá y el bebé, rápidamente debemos suspender el embarazo y la paciente tiene convulsiones. La hipertensa crónica es una paciente que puede tener un pronóstico relativamente bueno, que puede no tener complicaciones, pero sí se encuentra en un nivel más alto para padecer alguna complicación durante su embarazo. La que tiene peor pronóstico entre la hipertensa crónica es la hipertensa crónica que se le agrega un trastorno propio del embarazo hipertensivo. Hablamos de la preeclampsia, entonces sabemos que toda mujer embarazada puede presentar preeclampsia, pero existen factores de riesgo que predisponen a presentar este trastorno. Estos factores de riesgo son principalmente que sea primigesta, las multíparas, más de un producto de gestación, las adolescentes o mayores de 40 años, que los intervalos sean más de 10 años entre embarazo y embarazo, y remarco subrayado la historia personal de haber tenido un trastorno hipertensivo en el embarazo anterior o que su mamá o su hermana lo haya tenido. También la hipertensión crónica, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la obesidad, todos ellos son factores de riesgo importantísimos presentes en estas pacientes que debemos detectar para poder hacer correctamente una prevención primaria de estos trastornos. Si hablamos rápidamente de la fisiopatología de la preeclampsia, sabemos que existe una normal invasión citotrofoblástica de las arterias uterinas, lo que llevan a una disminución en la perfusión uteroplacentaria con isquemia y daño del endotelio vascular materno, lo que lleva a un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras a favor de las vasoconstrictoras, provocando la hipertensión arterial. Pero como dijimos recién, la disfunción endotelial es el común denominador de esta patología. Las teorías por la cual se producen son estas: la isquemia placentaria, el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica, la inadaptabilidad inmunológica o factores genéticos. Todos ellos actúan y provocan esta disfunción endotelial que se va a manifestar en la mamá con hipertensión arterial, con edemas, con proteinuria, con coagulopatía, con convulsiones y con anemia microangiopática. Importante entonces, y enfatizo, la disfunción del endotelio de la mamá provocando esta disfunción multiorgánica. La evaluación inicial de estas pacientes debemos intentar siempre descubrir si estamos ante una paciente hipertensa crónica o no y si existen los factores de riesgo predisponentes que acabamos de ver. A través de la anamnesis, del examen clínico general de la paciente, la evaluación obstétrica, realizamos un laboratorio, hacemos un electro, intentamos saber si existen signos de hipertrofia y siempre con la vigilancia de la salud fetal. Sabemos que existen síntomas que puede presentar esta paciente que nos pueden marcar una evolución peor o que estamos ante una paciente grave y debemos actuar de una forma, pero también sabemos que existen pacientes asintomáticas que pueden estar graves. Esto es el 21% de las pacientes asintomáticas pueden tener una preeclampsia leve y el 6% puede tener una preeclampsia severa. Los síntomas presentes y más frecuentes es la cefalea, que nos marca el riesgo de padecer eclampsia, de lo que hablábamos antes, de las convulsiones, las alteraciones visuales, el dolor en hipocondrio derecho epigastrio, las náuseas y los vómitos. Considerar siempre entonces una paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos que son compatibles con un embarazo normal, pero si a esto se le agregan las cefaleas o las alteraciones visuales, estamos ante una paciente con síntomas de preeclampsia grave. Si existe daño de órgano blanco, según los niveles de presión arterial, qué niveles de proteinuria tiene y si existen o no síntomas, es que nosotros podemos dividir entonces a esta patología en leve, moderada o severa. La paciente leve está asintomática y no tiene daño de órgano blanco. La preeclampsia moderada son las pacientes que tienen síntomas leves, con leve aumento de la creatinina, del ácido úrico, de las enzimas hepáticas. A diferencia de la preeclampsia grave, que la paciente está gravemente comprometida, tiene grave daño de órgano blanco, se presenta con cefaleas, convulsiones, con edema agudo de pulmón, con el síndrome HELP, crisis hipertensivas, etc.
Entonces, ¿qué debo hacer si tengo una paciente en donde yo le constato el primer registro con valores superiores a 140-90 milímetros de mercurio? Hacer una segunda toma con un tiempo prudente, como habíamos dicho previamente. Si la segunda toma me da normal, debo pensar en los factores de riesgo que estuvimos charlando y si estos están ausentes, puedo hacer un manejo ambulatorio de la paciente. Pero si existen algunos de ellos, debo hacerle un laboratorio a la paciente y ver cómo está. Si todo es normal, puedo hacer un manejo ambulatorio. Si me da normal, paso al otro lado del gráfico, que equivale a que tenga su segunda toma de presión elevada, en donde debo siempre hacer un laboratorio y una ecografía fetal. Si esto es normal, intento hacer un manejo ambulatorio, pero si algo está anormal, la paciente se le diagnostica preeclampsia y toda preeclampsia diagnosticada debe internarse. Entonces tenemos que tener en cuenta que la hipertensión en el embarazo solo es un marcador de la enfermedad, que su descenso no mejora la patología de base, no mejora el pronóstico fetal, es más, puede empeorarlo si hago una disminución del flujo útero-placentario y solo lo voy a tratar para disminuir el riesgo materno de complicaciones cerebrovasculares. Esto es una patología multisistémica. Entonces, solamente la hipertensión es la punta del iceberg. Lo más importante es la disfunción del endotelio vascular materno. El tratamiento con sus medidas generales, sabemos que el reposo en cama solo en pacientes graves, el embarazo ya es una situación protrombótica que facilita la presencia de trombos en la mujer. Si la dejamos aún más en reposo, esto empeoraría esta posibilidad de trombos. La restricción de sodio solo para las pacientes hipertensas crónicas. Las pacientes que no son hipertensas crónicas deben hacer una dieta normosódica y normoproteica. El alcohol y el tabaco se desaconsejan en toda paciente embarazada. Los niveles para iniciar un tratamiento farmacológico, según la Sociedad Argentina de Cardiología, son la presión arterial sistólica mayor o igual a 150 milímetros de mercurio y la diastólica de 100 milímetros de mercurio, tratando de evitar valores superiores de la presión arterial diastólica a 110 milímetros de mercurio por el riesgo de hemorragias cerebrales y la diastólica menor a 70 para evitar una disminución del flujo útero-placentario. Ahora bien, el tratamiento farmacológico. Sabemos que todas las drogas antihipertensivas atraviesan la placenta y que no hay datos de estudios de calidad para los cuales basarse y recomendar el uso de un fármaco sobre el otro. Vamos a elegir el fármaco según la severidad del cuadro, la disponibilidad que tengamos nosotros y del conocimiento que tenemos sobre cada droga. Entonces, las drogas indicadas para el embarazo son 3, alfa-metildopa, labetalol y nifedipina, con una recomendación clase 1, evidencia A. Pocos datos en embarazos hay con este tipo de recomendación. Si hablamos un poquito de cada una, alfa-metildopa, en el comercio es Aldomet, es un agonista alfa central, que tiene la mayor cantidad de datos recolectados hasta bebés o niños de 8 años, se han estudiado de madres que han tomado esta medicación durante el embarazo y no tienen ningún riesgo aumentado. Pero tiene algo en contra, el inicio de acción es lento, de 3 a 6 horas y se necesitan por lo menos 2 días para lograr el efecto, 2 o 3 días para lograr el efecto antihipertensivo deseado. La dosis es entre 250 y 2 gramos diarios, se da entre 2 y 4 veces por día. El efecto hipotensor, como decíamos recién, se logra entre los 2 y los 3 días y tiene efectos adversos que a la mujer le molesta bastante y es la somnolencia y la sequedad de boca. Si hablamos un poco ahora de la betalol, que es el Viascor, es una droga que es alfa y beta bloqueante, tiene un efecto vasodilatador, aparte de disminuir la frecuencia cardíaca en estas pacientes, que muchas de ellas, o sea, el embarazo de por sí hace aumentar la frecuencia cardíaca. Esto a veces nos sirve para tratar ambas cosas. El inicio de acción es rápido, su dosis es entre 200 y 1 gramo 200 día, se da entre 2 a 4 veces por día. Produce un descenso de la frecuencia cardíaca, como decíamos recién, puede ser utilizado tanto por vía oral como endovenosa cuando tengo que utilizar esta vía, tiene buena tolerancia y se administra, como decíamos, entre 2 a 3 veces diarias.
Cuando hablamos de la nifedipina utilizamos el Adalat Oros, la presentación Oros, que es la de acción prolongada. Es un bloqueante cálcico, que su dosis es entre 20 y 60 miligramos día. Puede utilizarse solamente la de acción corta cuando necesito hacer algún rescate de la paciente entre dosis de alguna otra medicación. Nunca se debe dar sublingual. Puede producir una taquicardia refleja, que en estas pacientes no me favorece. Y lo bueno de esta presentación es que tiene una sola toma diaria. La adherencia al tratamiento con esta medicación es muy alta. Bien, drogas contraindicadas durante todo el embarazo con la misma recomendación, clase 1, evidencia A, y ECA y ARA 2, prohibidas durante todo el embarazo. Durante la lactancia sí las podemos agregar. Alfa-metildopa, la betalol y nifedipina, y a esta se le podemos agregar el atenolol y, por ejemplo, el enalapril. Entonces, una vez que decidí iniciar la medicación antihipertensiva en estas pacientes, ¿cómo lo hago? Bien, siempre monodosis a dosis baja. Controlo la presión en el domicilio y en el consultorio. Si estos valores son adecuados, continúo igual. Pero si algo de esto no está bien, es decir, en consultorio o en domicilio la presión arterial es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, debo aumentar la dosis en forma escalonada, siempre evaluando la existencia de complicaciones y la vitalidad fetal. Si todo esto sigue bien, seguimos igual. Pero si algo de esto no está bien, es decir, no se controlan los valores de presión arterial o hay algún hallazgo de complicación, se debe internar a la paciente para continuar su tratamiento bajo control estricto. Las emergencias hipertensivas es cuando existe un aumento brusco de los niveles de presión arterial superiores a 160-110 milímetros de mercurio con lesión de órgano blanco. Esto nos obliga a bajar la presión en 1 hora, utilizando drogas endovenosas o vía oral. Se puede utilizar la nifedipina vía oral si la paciente se encuentra neurológicamente bien como para poder ingerir las pastillas. Si no, la betalol, endovenoso, hidralazina o clonidina. ¿Y cuándo sabemos que el efecto fue el deseado? Cuando en 1 hora hice la reducción de 30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y 20 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Para la prevención y el tratamiento de las convulsiones es el sulfato de magnesio endovenoso, siempre controlando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los reflejos de la mamá, la diuresis y la salud fetal. Si existe algún signo o síntoma de intoxicación con el sulfato de magnesio, se utiliza el gluconato de calcio endovenoso para subsanar. Bien, el tratamiento definitivo de esta patología es la interrupción del embarazo. No es fácil de decidirlo, se utiliza siempre un grupo multidisciplinario. Si la paciente tiene menos de 32 semanas de gestación, se intenta hacer un tratamiento conservador, intentar mantener el bebé adentro de la panza de la mamá, controlando estrictamente y utilizando los corticoides para hacer la madurez pulmonar fetal. Si la mamá tiene un embarazo superiores a las 37 semanas, no hay duda que se termina el embarazo inmediatamente. Y la etapa gris, entre la semana 32 y 37, siempre no solo se hace la madurez de los pulmones del bebé, sino que se intenta hacer un tratamiento conservador, pero siempre estrictamente controlando tanto la salud fetal como la de la mamá. Si no hay mamá, no hay bebé. Las complicaciones maternas por estos trastornos pueden ser el síndrome HELP, la desprendimiento de la placenta, la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda, los edemas agudos de pulmón, hasta el paro cardiorrespiratorio. Y los más frecuentes en los bebés, el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer y la muerte perinatal. La prevención primaria de estos trastornos, y esto hago hincapié, el suplemento de calcio en las pacientes solo que tienen una dieta bajo en calcio, no en todas las pacientes, pero sí en las pacientes que tienen factores de riesgo positivos para presentar esta patología, se debe administrar aspirina en dosis bajas, entre 75 y 100 miligramos día, a partir de las 12 semanas de gestación. No olvidar, entonces, que esta enfermedad hipertensiva tiene un común denominador que es la disfunción del endotelio,
que son alteraciones fisiopatológicas semejantes a las que tiene la enfermedad cardiovascular. Entonces, hasta hace unos años atrás decíamos que esto era una enfermedad de la paciente embarazada. Hoy en día sabemos que es una enfermedad de la paciente embarazada que modifica el riesgo cardiovascular a largo plazo de la misma. Entonces, como conclusiones podemos decir que es una patología frecuente que se da durante el embarazo, que es responsable de importante morbilidad y mortalidad materno y fetal, que debemos detectar los factores predisponentes para realizar una prevención primaria adecuada, saber que forma parte de los factores de riesgo cardiovasculares propios de la mujer, que el tratamiento antihipertensivo solo va a ser efectivo en las pacientes con riesgo elevado, no en las de moderado ni bajo riesgo, y que solo demostró mejorar los resultados perinatales el trabajo multidisciplinario en equipo. Muchísimas gracias por su atención.